Ah, no me digan que no han hecho nada en 15 días. Ignacio, ¿qué lo pasa? ¿Ideas nada? Sí, maestro, tengo, bueno, tal vez algo, pero eh, debería verlo. Quería avanzar un poco más y, y quería escanearlo para podértelo mostrar, Ujú. porque, Moisés porque está tiene todo pues en algo. papel. Ajá. Moisés, ¿tienes algo? No, yo todavía sigo trabajando En en mi tu, base, estoy armando guaños y no todavía la inspiración, las musas no llegan todavía. estos wines te friegan, pues. Sí, pero ya tengo avanzado mentalmente, me falta plasmar nomás en la hojita. Ya. Ahora, el, el asunto, a ver, charlaremos de eso, de eso que dice Moisés, ¿no? Dice, tengo plasmado, pero tengo que transcribir en la hojita. Eh, o sea que, saben que cuando eso significaría, o sea, sería una gran cosa, significaría que eso está controlado mentalmente, ¿no? O sea, como hacer cálculos mentalmente sin la maquinita. Pero eso también significaría dominar en cierta medida ciertos parámetros, ¿no? Como puedes decir, evidentemente todos han visto la película esta de Amadeus, ¿no es cierto? Sí. Cuando el tipo se está muriendo y llega el viejo músico, ¿cómo se llama? El Salieri, Salir, maestro. y le empieza a dictar, él dice, aquí ponga esto y aquí ponga esto, a este punto métale las trompas, los cornos, y Salieri se queda opa y dice, pucha, es que no podrían ser que los cornos, cuando estás haciendo una cadencia, la armonía, los acordes, primero, quinto, primero, siempre te los van a poner los cornos, es una praxis, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si tú tienes un dominio del lenguaje que estás manejando, ok. En cambio, sí, bueno, yo no te voy a criticar, Moisés, no estoy criticando, pero al mismo tiempo sería interesante como tema de reflexión, ¿no? Eh, transcribir en papel lo que ya está decidido de alguna manera intuitiva, así como está intuitivamente, es relativamente, es relativo porque es susceptible pues de muchos detalles que faltan, ¿no? Que faltarían, ¿no? O sea, en realidad determinan una calidad un poco más de obra gruesa, ¿no? Le faltan detalles, faltan cosas. Entonces, el consejo sería siempre no de, o sea, la fantasía sonora es una cosa y es bien útil, bien necesaria. O sea, quisiera hacer una cosa que suene a, ok. Y una vez que esa cosa que quieres que suene a implica que tú hipotices un material, ¿no? Que tú digas, esto podría sonar así con este material, qué sé yo, digo por decir, en tono menor. Entonces, una vez que ya empiezas a trabajar con las
características del tono menor. Y ya sabes que, por ejemplo, si estás en do menor, el acorde de re, fa, la bemol tiene ciertas características, que un acorde disminuido, que la quinta tiene que bajar, que no se puede duplicar, en fin, entran en juego varias condiciones que requieren el lenguaje que estás utilizando, ¿no? Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que requiere que un poquito, lo necesario, vayas al papel, ¿no? Vayas al papel para verificar, para modificar y para desarrollar tu idea genérica, ¿no? Porque la idea no puede ser pues una idea definida, ¿no? Porque si no es un poco que te tomes el pelo solo, ¿no? Porque eso es lo que normalmente el músico de música popular, por ejemplo, no es que no tenga un método, ¿no es cierto?, de trabajo. Tiene un método que es un método por exclusión. Entonces él dice, aquí yo quisiera una cosa, le pondré un acorde, este acorde, y no le suena, y otro acorde, y no le suena, y prueba, 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 hasta que encuentre el acorde que le funciona como él quiere, ¿no? Entonces es un método, ¿no? Es más largo, quién sabe, y menos, con menos conciencia de lo que hace, pero busca y encuentra. En cambio, nosotros que tenemos la posibilidad de manejar los materiales porque estamos estudiando, hemos estudiado, tenemos esa posibilidad de definir escogiendo, ¿no? Entonces, no es que sea mejor como método, por si acaso, aclaramos. Simplemente es un método más rápido, más práctico, ¿no? Más práctico y sobre todo más, entre comillas, científico, que lo puedes explicar y le puedes dar un motivo. Acuérdense siempre que en la música no hay nada que justificar, ¿no? No es que dice, pones esto, ¿cómo lo justificas? No hay justificación. El verbo es motivar, ¿no? O sea, ¿qué motivo hay para poner tal cosa? ¿Por qué está tal cosa? Y hay que saber responder. Y claro que la respuesta es relativa, porque la respuesta definitivamente puede ser porque me da la gana, porque me gusta. Listo, y ahí se cierra el discurso, ¿no? No vale la pena, yo creo. Pero si partimos del hecho que queremos o pensamos o creemos que la música es un lenguaje y que nos comunica cuanto menos, al menos entre músicos, entonces tenemos que compartir esa experiencia a través del lenguaje, pues, a través del lenguaje. Y el lenguaje, cuanto más, más simple, más esencial sea, más útil ha de ser y más posibilidades van a dar a su trabajo de ser compartido, ¿no? Eso no quiere decir que tiene que ser simplón o simple o banal. No se trata de eso. Porque la simplicidad es el grado más agudo, más difícil de lograr, porque se logra cuando vas descartando. Esto está de más, esto está de más, esto está de más. Vas sacando cosas. Llega un momento en que llegas al núcleo, ¿no?, de la cosa, que si sacas eso ya no tiene sentido. Entonces, llegar a eso no es fácil, ¿no? Es precisamente el nivel más alto de especulación, la simplicidad, lo simple, ¿no? ¿Qué opinas, Guillermo, Charlen?
¿Qué opinan? Hola Andrés. Andrés Álvarez. Andrea, perdón. Estaba confundiendo con el Daniel Álvarez. Aló, aló, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Ah, ya, ya. Este, eh, yo decía que lo tengo en mente porque estoy, digamos, en busca de ingredientes para yo, digamos, luego elaborar, ¿no? Entonces, como mi poética es un poco, tampoco es diferente, hay compositores que ya trabajan algo similar, ¿no? Como el mexicano Javier Álvarez, que tiene, digamos, una parte que es folclórica y la otra parte, digamos, es contemporánea, ¿no? Entonces, claro que lo ideal es ir desarrollando, digamos, un motivo, ¿verdad? Que vaya pasando de uno a otro, pero no sé, yo decidí dejar intacto mi folclore y luego la otra mitad. Algunas composiciones hice, digamos, en combinación, buscando un material para poner en el otro, digamos, en la parte contemporánea. Pero también tengo algunas composiciones que es totalmente ajeno, ¿no? Como agua y aceite, ¿no? Entonces, es otro lenguaje, pero de pronto me paso al folclore, ¿no? A veces hago una transición, a veces voy de frente, ¿no? Entonces, en base a eso, ahora como también sé que yo creo que es bueno el material, tal vez, ¿no? Poner en ambas partes, digamos, si mi composición es A y B, ¿no? El folclore y lo contemporáneo. Entonces, pero de alguna forma, no sé, como que me insisto, ¿no? De que por qué no puede ser diferente, digo, ¿no? Por ejemplo, el día es diferente que la noche, son distintas energías, ¿no? Y hay un sociólogo ahí en el Alto de La Paz que se llama Yampara, muy Ampara. Él tiene unos escritos que me llamó la atención, ¿no? Cómo lo analiza desde su punto de vista y yo quiero aplicar en mi música, digamos, ¿no? Entonces, hablando con él, claro, tiene otro punto de vista, ¿no? Es obviamente el netamente más tradicional o folclórico, más tendido, inclusive hablando de la religión, ¿no? Para que mezclar, pero yo le digo, y que yo soy una persona que me he mezclado de todo, ¿no? Soy indígena, pues, también puede ser mestizo, la religión, todo es una mezcla. Todos somos, Entonces, pues. sí, entonces él Todos me somos. dice, mantén un lenguaje, entonces en otras palabras, ya no tendría que hacer música, docta, le digo a él, ¿no? Pues claro, me dice, yo por ejemplo, yo me fui al campo, yo estoy ahorita cosechando papa aquí, ¿no? Me estoy saliendo de lo urbano, me dice, ¿no? Entonces, es un poco complejo para mí a veces decidir, pero en cuanto a componer, entonces yo digamos, doy un vistazo hacia rasgo general, entonces digo, mira, voy a trabajar así, entonces por eso estoy armando tengo las ideas hechas, entonces por Ya. eso decía que quiero plasmar para después de arrancar, claro, después de una revisión, digamos, acá en Ya, clase. mi pregunta sería, porque yo he visto una pieza tuya que un poco refleja esta tu idea, ¿no es cierto? Esa pieza para piano, que es, que en realidad cuando yo vi el principio era una cosa y de pronto ¡prum! Se transforma en una cueca, ¿no? O sea, parte una cueca. Entonces, no tenía, para mi entendimiento, no tenía relación una cosa con la otra, eran dos cosas completamente diferentes. Y no creo que sonaban bien, francamente, porque realmente son dos cosas muy, muy... Ahora, la cuestión de la complementariedad, o sea, que hemos charlado ya, ¿no? Que el no es el contrario del sí, más bien es el complemento, porque sin el no, el sí tendría poco sentido, ¿no? Y ya que has mencionado el día y la noche, yo estoy de acuerdo. Pero ten en cuenta una cosa, entre el día y la noche hay el crepúsculo, entre la noche y el día hay el amanecer, que es precisamente ese lapso de evento, de tiempo, que es la transformación de la luz en la oscuridad y viceversa, ¿no es cierto? No es que, ¡pum!,
Se apaga la luz y estamos de noche, o de pronto se prende la luz y estamos de día. Es un proceso. Entonces, yo diría de tener cuidado con esta cosa, porque si apagas tu luz y prendes tu luz, siempre va a ser un choque para los que están escuchando. Y relacionar una cosa con la otra es difícil. O sea, lo que tú tendrías que hacer es un poco acompañarlos de la mano al oyente y decir, mire, esta es la noche, entonces poco a poco vos vas insertando elementos del día hasta que poco a poco se esclarece y se hace de día y viceversa, ¿no? Así ese contraste, no es que el hecho de dos lenguajes complementarios no funcione, es cómo los haces funcionar para que no haya un contraste tal que uno diga qué tiene que ver eso con la otra cosa, ¿no? Es un experimento delicado, pero tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre yo parto del hecho de dar la posibilidad al oyente de entender tu idea, pues lo que tú quieres, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero pasar de un lenguaje a otro. Ok, dame tiempo de entender y hazme entender que estás pasando de una cosa a otra. Porque pasas de golpe, es bien difícil relacionar las dos cosas. Son como dos cosas diferentes, entonces no sabes cuál está de más. En el caso de tu cosa para piano, yo hubiera dicho, bueno, esta era una cueca bonita, ¿para qué la he fregado con esta cosa que no se entiende? ¿No? Entonces, yo te aconsejo que tengas cuidado con eso, que calcules ese, como te digo, ese lapso de tiempo que es la transformación de la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que es un proceso, ¿no? Obviamente. Sí, entendido, maestro. Entonces, además, si quieres irte ya más a cosas más filosóficas, más científicas, inclusive la luz no existe, ¿no? Existe en relación a que le pones un cuerpo sólido por delante, ¿no? Porque si se pierde en el vacío, no existe la luz. A tratar de ver, tratar de interpretar e informarse. Lo que tú dices respecto al, al hecho de que obviamente estamos todos involucrados en una historia mixta, ¿no es cierto? O como raza, o como personas, o como historia. Tenemos pues un poco de uno, un poco de otro y un poco de todo, ¿no? Entonces no podemos ignorar, es lo que yo ya les he dicho alguna vez, cuando se habla de la descolonización, es un discurso muy delicado, yo definitivamente, García Márquez es una literatura, García Márquez, Vargas Llosa, toda la literatura latinoamericana de los 50 últimos años del siglo XX es la literatura más importante de la humanidad. Y cuenta, hace sentir, hace ver, describe y escribe un mundo, que es el mundo de América Latina, ¿no? Con sus magias, con sus contrastes, pero no lo hace ni en quechua, ni en aymara, lo hace en castellano. Usa un lenguaje. Obviamente lo usa de manera diferente, pero usa un lenguaje. Entonces no hay por qué empecinarse en, no que esté mal y no que sea que no se puede utilizar, pero no es la única vía esa de volver al ancestro sin conocerlo. Habría que conocerlo, ancestro. Yo ya les he contado, yo sé relativamente poco, pero algo sé, porque personalmente mi padre fue uno de los inventores de la reforma agraria, ¿no? En los años 50.
Entonces iba al campo cuando iba a asignar las parcelas a los campesinos. Y bueno, a él lo tiraron porque era trotskista y porque, bueno, en su idea era cultural, ¿no? O sea, y el tiempo le ha dado razón, porque la reforma agraria que él proponía era la reforma agraria que seguía la historia, el modo de ver, la filosofía del hombre andino, del hecho comunitario, ¿no? Entonces se pensaba una asignación de tierras a la comunidad, no a los individuos, a la comunidad. Y después, segundo paso, hubiera tenido que ser dar a la comunidad los tractores, los medios para desarrollarse. En cambio, el gobierno les dio a los individuos, ponen en cuenta 10 hectáreas. Ese señor tiene 3 hijos, eso se divide en 3 hectáreas por uno. Cada uno tiene sus 3 hijos, cada uno se queda con 1 hectárea. Al final, eso acaba volviendo a los terratenientes, ¿no? Que se compran otra vez la tierra. Pero esa idea de la sociedad comunitaria es pues interesante, ¿no? Y eso también ya hemos charlado, se ve en ciertos aspectos de la música, por decir la zampoña, el siku, ¿no? No puedes tocarlo solo, tienes que tocarlo siempre con alguien, entre dos. Y eso significa que no puedes pasar por experiencias sin compartirla, ¿no? Entonces, cuando los folcloristas inventan la zampoña cromática que tocan solitos y se vuelven paganinis de la zampoña, están pues completamente fuera de lo que es la idea de cultura como punto de referencia, ¿no es cierto? Están con otro punto de referencia adaptando un instrumento autóctono a otro tipo de mentalidad, de punto de vista, ¿no? Entonces, no es una ampliación de nuestra cultura, no, es simplemente tomar un instrumento para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que todos estos aspectos, cuando los queremos abarcar, los queremos involucrar en lo que hacemos, tengamos siempre mucho cuidado, traten ustedes siempre de estudiar, de tratar de investigar, porque hay que ser también francos y a 100%. La música tradicional no tiene pues una función musical pura, ¿no es cierto? Es siempre de acompañamiento a un rito, a alguna cosa, que sea la fiesta o que sea... no funciona, no es una música de escuchar, ¿no? Es una música, así como las danzas en el campo, no son coreografías, porque brincan, tin, 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 marchan brincando un poquito, y lo que sí hacen son figuritas, ¿no? En el conjunto, pero no se puede decir que sean coreografías en el sentido de elaboraciones del movimiento, el cuerpo que se mueve y elabora movimientos, ¿no es cierto? Y la música es igual, es una música repetitiva, es una música que se repite y que tiene como un efecto casi hipnótico, ¿no? Está en otro plan, no de desarrollar. Entonces, todo eso yo creo que hay que tener en cuenta. En la música, me refiero a la música autóctona. Ahora, la música urbana, la música criolla, la música es otro cuento. Y ahí también yo he oído unos arreglos horribles para orquesta de cuerdas, por decir una cosa, viva mi patria Bolivia. Entonces, eso se canta pues cuando estás farreado en una chichería con tu guitarra y viva mi patria y le metes con todo el corazón. Así funciona. Pero cuando le pones con los violines parecen una banda de señoritos. Viva mi patria Bolivia.
una gran nación. Feo, ¿no? Feo directamente, porque no testimonia nada. No testimonia un espíritu, no testimonia una cultura, no testimonia un hecho emocional tampoco, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, Moisés, con todos estos aspectos que hay que considerar. Yo creo cuando te embarcas en una operación que de alguna manera tenga relación con estas cosas, ¿no? No basta que suene a, tiene que sonar como una cosa, tiene que ser una cosa que suene porque es así, no que parece que fuera. Eso es lo que quisiera aclarar, porque vale la pena, ¿no? Porque vale la pena. Y nosotros en cierta medida, en lo que hacemos somos pues los mediums, los que se toman el trabajo por gusto, por pasión, por ociosos, por lo que te dé la gana, de meterse a eso para sacar algo en limpio de lo que hacemos, de lo que vemos, ¿no? Un guaño o una cueca más no va a cambiar el mundo, pero quién sabe, una cueca o un guaño puede cambiar una visión, si las haces en cierto modo, ¿no? Que va a ser tu modo. Cuando tú dices mi poética, eso me suena un poco, a mí personalmente, yo no te estoy diciendo que está mal, Moisés, por favor. Sí. Yo te digo, a mí me suena mal, porque nosotros, la poética es una consecuencia de nuestras acciones, ¿eh? Si tú buscas una poética y si tú quieres definirte en una poética, estás haciendo una operación completamente artificial, o sea, estás construyendo algo que no va a ser auténtico. En cambio, si la poética es una consecuencia de una cosa que tú has buscado, entonces eso va a ser poesía, sí. ¿Se acuerdan? No sé si, bueno, yo soy viejo, en mis tiempos en el colegio las chicas hacían una cosa que se llamaba autógrafos. Unos libritos, unos cuadernitos y se distribuían entre los amigos. Y cada uno ponía algo, una dedicatoria. Entonces, acuérdate de la T, acuérdate de la M y acuérdate de la I, y cuando abras estas páginas, acuérdate de mí. Esa era una de las poesías, uno de los textos que ponían. Y muchos de estos, ¿no? En el cielo hay una nube, en la nube hay un coso, y que esto, que el otro. Pero eran completamente falsas, pues, de circunstancia. Nadie te decía, me caes gordo, carajo, ya. Podía ser una idea más original, ¿no? Entonces, tratar siempre de buscar. Se trata de buscar, no se trata de encontrar. Rara vez uno encuentra, pero sí trata de buscar algo que manifieste algo auténtico, ¿no, Moisés? Sí. Una consulta, maestro, mira, tengo varias piezas así que, bueno, estoy con la idea de primero componer un folclore, es ya como para los instrumentos nativos, guitarra, charango, digamos, quiero hacerlo aparte, y ese material quiero usar, digamos, para un instrumento solo, y ya, digamos, metiendo a lo académico, y al último, lo mismo quiero orquestar también, ¿no? Entonces tengo materiales, por ejemplo, de último hice un caporal. Lo único que me conecta es como agua y aceite igual, pero lo único que me conectaría, digamos, es el ritmo del caporal en la otra pieza. Claro, va a trocitos, ¿no? Eso podría considerarse así como para más o menos que estoy uniendo uno con el otro. Es una pregunta, ¿no? Sí, pero, en realidad, pero el caporal, ¿qué característica base tiene? El ritmo, yo, Exacto, el ritmo. Entonces, tum, cututum, 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 cututum. A eso le puedes poner una serie de Stockhausen y sale un caporal dodecafónico tranquilamente, ¿no? Entonces, quién sabe sería más interesante. Yo digo por decirte, son cosas que pensamientos que me vienen así al vuelo, ¿no?
ya que ese de tum, cututum, cututum, es un hecho rítmico, ¿por qué no te inventas una pieza que tiene ese ritmo y sobre ese ritmo vas haciendo variaciones, una pieza para 6 percusionistas, por decirte? Va a ser mucho más caporal eso, mucho más interesante que no ponerle su musiquita, ¿no? Porque hemos ido al fondo de la cuestión. Entonces, que el caporal, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por tal cosa. Entonces, hacer una investigación sobre esa base de la cosa. Entonces, encima ya después puedes ponerle, puedes no ponerle, y quién sabe, descubres que, por ejemplo, mira, yo les hago un ejemplo literario. Hay una novela de García, no de García Márquez, de Vargas Llosa, de los años 80, que se llama La historia de Maita. Y en la historia de Maita, él utiliza un truco muy simpático, interesante, pero que les voy a hacer un antecedente. Cuando ustedes leen el Quijote, Don Quijote empieza con en un lugar de la Mancha, ¿no? Entonces te está dando ya una denominación geográfica, te está ubicando geográficamente, porque la Mancha es una región, en un lugar de la Mancha, y sigue después, cuyo nombre no quiero acordarme o no puedo acordarme, no me acuerdo cómo es. Entonces, te da el lugar y después te despista y te dice, es en un lugar que no existe. Es el lugar de la imaginación, ¿no? Entonces, en este romance, en esta novela de Maita, él utiliza un truco que en los verbos, la primera persona y la tercera persona se conjugan de la misma manera, ¿no es cierto? El pasado, el pasado, no sé, el pasado imperfecto sería, ¿no? Entonces él dice, está hablando él en primera persona, estaba yo, y de pronto estaba yendo y empieza a hablar en tercera persona. Con el estaba pasa de primera persona a tercera persona. Entonces te ubicas, está hablando de otra persona y de pronto siempre con el verbo hacía y tú y hacía, entonces tac, vuelve a la primera persona. Y es interesante porque esa bidimensionalidad se hace con un truco literario, ¿no? Entonces se puede, cuando utilizas un lenguaje, buscar cosas y a veces encontrar cosas, ¿no? Entonces, yo te digo, te echo el ejemplo del caporal, si es una cosa rítmica, a lo mejor podría ser un juego completamente percusivo, y si quieres por ahí de pronto utilizas una marimba, un xilófono que haga fragmentos melódicos, fragmentos de la canción, de la piecita, ¿no? Pero se hace mucho más interesante para escuchar. Es una propuesta. Nosotros lo que hacemos son propuestas, ¿no? Nosotros no damos respuestas, nosotros no damos pautas. Lo que damos, lo que ponemos en juego son dudas. ¿No? El arte, los compositores, los pintores hacen preguntas en su trabajo, ¿no? Ponen cuestiones. No sé si están de acuerdo. Bueno, díganme ustedes también algo. Estamos para charlar, ¿no es cierto? Andrea, a ver, dinos algo. A mí también me cuesta, como Moisés, pensar una música a partir de las raíces, digamos. Perdón, un minuto, por favor, voy a sacar los perros, si no, no oigo nada. Perdón, Andrea. Hola, ahora sí.
Decía que de igual manera me cuesta quizá crear a partir de una música que también yo comparto con Moisés, quizá la música tradicional, que la tengo internalizada bastante, y cómo deconstruir y cómo crear una cosa nueva, siempre es un reto, ¿no? Entonces, sí, creo que a mí me ha servido harto analizar no solo los modos que se manejan, sino también las relaciones, quizá tímbricas, los espectros, ¿no? Trabajar más, intentar verlo también como materia prima, ¿no? Pues los recursos musicales que se utilizan. Y a partir de eso, no necesariamente escribir para, no sé, pues instrumentos nativos, sino llevarlo a otro instrumento, ¿no? Ujú. Son hechos, yo creo que a través del análisis justamente de un material, tú puedes hipotizar comportamientos, ¿no? Ujú, O sea, modos de pensar, modos de ver. ujú, Eh, y, y- y esas respuestas que te vienen del análisis, entonces, en principio las adoptas como un material válido, ¿no? Valedero. O sea, esto descubres o piensas o decides que eso funciona de una cierta manera. Entonces digo, ¿qué hago con esto? Entonces ahí empieza el trabajo. ¿Qué haces con esto? Entonces, eso es lo que, a eso yo les he dicho más de una vez, creo. Yo creo que en el análisis del material, ya no de ese material, verlo de varias maneras pueden dar pautas de cómo desarrollar ese material. Porque ese material contiene en sí sus posibilidades, su gramática y hasta su sintaxis, ¿no? Puedes hacer ciertas cosas, van a sonar bien. Si haces otras cosas, inmediatamente te das cuenta que no suenan adecuadas, ¿no? Entonces se trata de categorizar, catalogar un número X de soluciones que tú puedes utilizar, te haces como un menú desde el punto de vista, por ejemplo, digo por decir, estamos hablando de la música autóctona, eso sabe perfectamente Moisés que el sonido no es pues un sonido temperado, ¿no es cierto? Es un sonido variable, con cuartos de tono, con entonaciones que hacen, además le dan el sabor y le dan el color a esa operación. Entonces, de pronto eso se puede hacer un recurso, ¿no? Formar como corales, como superposición de sonidos que se mueven por microtonos y, y fatalmente la persona que no conoce o la persona superficial te va a decir, ah, bueno, pero eso ya lo ha hecho Ligeti hace 50 años, ¿no? Por decir, porque que ha trabajado con la micropolifonía. Pero eso no importa, eso no importa, porque seguramente lo que tú vas a hacer siguiendo otros principios va a dar otros resultados. Aparentemente podrán ser parecidos, pero van a ser otra cosa, ¿no? Lo que me parece importante es eso, ¿no? Tratar siempre de hacer propuestas, proponer a la escucha, no cosas nuevas en el sentido de la novedad por ser nuevas y basta. No, en el sentido, cosas auténticas que van a ser seguramente diferentes porque cada uno de nosotros es diferente, obviamente, ¿no? Y cada uno de nosotros es original, ninguno de nosotros es copia. No tratemos de ser copia de nadie porque no somos copia de nadie, ¿no? Entonces, vale la pena hacer un pasito atrás, quién sabe, Moisés. Un pasito atrás que quiere decir
no te preocupes, no preocuparse mucho por el resultado. El resultado, repito, es una consecuencia de una operación, de operaciones que haces. Sí, tal vez yo creo que lo que más, digamos, bueno, yo ya tengo como definido lo que quiero hacer, digamos, en la composición, ¿no? Entonces, lo folclórico yo voy a seguir haciendo, va a ser mi base como para hacer, para charango, guitarra, bombo, lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, quiero que se interprete en el mismo ambiente, ya sea rural o urbano, digamos, así como es un taquirari, un caporal. Entonces, y aparte, a raíz de eso, ese mismo material quiero que me sirva, digamos, con instrumentos, para hacer composición con instrumentos, digamos, europeos, ¿no? Mm. Como, bueno, pues todas las cuerdas, ¿no? Entonces, entre esos dos mundos quiero manejar siempre distinto, tal vez lo que voy a tener en cuenta a futuro, aunque tengo composiciones que van hilando ciertos materiales del uno al otro, pero de alguna forma también lo hago, lo veo interesante ese cambio brusco, ¿no? Es como Ujú. que yo digo al público, o sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Entonces los despierto, digamos, ¿no? Pero, digamos, Cuidado, pero con que los despiertos les des el golpe de gracia, ten cuidado. sí, pero entiendo y gracias también por la recomendación, ¿no? De ir en transición poco a poco. Tengo también composiciones así que van así. Tengo Bueno, una es que creada. yo te he hecho un ejemplo de transición. Obviamente existen también los contrastes netos, ¿no? Ujú. Pero, pero repito, son todos recursos que hacen juego de la composición en el sentido de componer. Son fichas, son piezas que pones una de arriba, una abajo, una a la derecha, compones, ¿no? Como un rompecabezas. La composición es un poco eso, ¿no? Es como un rompecabezas donde tú tienes las fichas, ya tienes una idea vaga de lo que quieres que sea la figura y vas componiendo poco a poco. Eh, pero a veces, quién sabe, si no tienes la figura de referencia y simplemente, imagínate hacer un rompecabezas sin la foto del resultado final. ¿Mm? Si tú tienes la foto del resultado final, la operación es mecánica, no es creativa. Sí, En claro. cambio, si tú no tuvieras la foto, tú vas descubriendo pieza por pieza, le vas poniendo esto encaja, no encaja, el color está, pero entonces se hace mucho más interesante el resultado, ¿no? Eso simplemente. Guillermo, dinos algo, please. Oh, hola maestro. A ver, Eh, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos comentas? ah, Respecto a esto de la música nativa, Sí. yo en 2019 compuse una piecita que mezclaba ambos instrumentos de cuerda y eh, los instrumentos nativos, ¿no? ¿Sí? No sé si quisiera que le muestre para un poco ver cómo es esta relación entre estos dos mundos que siempre es muy complicada, ¿no? Como no sé si podría ser. No, yo creo que sí. En cuanto a instrumentos, hay que, como te digo, si tú con un grupo de cuerdas llegas a una oscilación de microtonos, un coral en microtonos, y por ahí encajas una quena, un solista o dos, tres instrumentos de viento que encajan bien. Es más una cuestión tímbrica, ¿no? De orquestación, de instrumentación. Yo no le veo mucho problema a la combinación tímbrica entre instrumentos nativos y cualquier tipo de instrumento, porque imagínate si se ha logrado organizando, si se logra tener una fanfarra con cuerdas, ¿no? Una sinfonía de males tranquilamente funcionan, ¿no? La cuestión es que tienen una función diferente cada grupo, ¿no es cierto? O sea que en el orden si las organizas de una manera... el problema de Moisés era al menos... no sé si puedo mostrar tu cueca, Moisés. ¿Puedo?
Sí, 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 sí. Casi todas mis obras son similares. Tengo caporal, cueca, morenada. La morenada es el que hice más o menos así y entrando poco a poco, ese sí, más o menos. Y también tengo zapateo chapaco. Bueno, pero sí, voy a considerar, ¿verdad? Es otro punto. ¿no? Aquí está esta, esta cosa para piano, ¿no? Tira, tara, tira, tara, 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 tira, tara, ta, pa, 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 para, poca, taca, 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 tiga, taca, 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 tica, taca, taqui, taca, taca, taqui, taca, 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 tic. Muy, muy ritmo con con este pulso de la semicorchea, ¿no? Que es bastante rítmico y con estos acentos, pum, 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 pum. En sí, la cosa de su parte, en su específico, funciona, porque está con su pulso rítmico y con estas cosas, acentos que le da, su textura va creciendo, ¿no? De notas simples, dos notas, aquí ya son acordes, entonces aquí vuelve el tacatacatira, tacatacatira, tiene una dinámica, ta, ta, taca, 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 tan, y de pronto aquí se interrumpe este discurso, y aquí empieza la cueca. Yo cuando lo he visto, he interpretado eso como será una introducción, he pensado, ¿no? Pero claro, para hacer una introducción está muy larga y en cierta medida bastante desarrollada en su medida, ¿no? Entonces ya ese contraste, incluso armónicamente, esto es en re menor, me parece, y es completamente tonal, es una cueca, ¿no? Y bonita, entre otras cosas, pero la relación con todo esto yo no logro entenderla, o sea, entiendo viéndolo, pero oyéndolo no me suena. En mi mente, claro, estaba como una modulación, claro, aparte de estilo de piezas, ¿no? Abrupta, ¿no? O sea, de golpe. O sea, eso lo hice a propósito, ¿no? Algunas piezas sí lo hice, digamos, así, haciendo, digamos, como una modulación, digamos, unos conciertos compases para entrar al otro tono o a otro estilo de pieza, digamos, ¿no? Pero este está hecho a propósito así, para No, justamente no, está bien, despertar. no, sí, yo sé, pero algo que a mí me parece sumamente importante es y ya lo hemos dicho alguna vez, vuelvo a repetir, que la música se tiene que explicar sonando, la música tiene que explicarse sola, no tendría que necesitar de explicaciones. O el compositor en el programa de sala dice, he hecho tal cosa, y escucho. Eso está de más, ¿no? Tú escuchas y puedes no entender, no comprender la obra, pero te aferras a ciertas cosas que oyes para construir tu, tu interpretación de lo que estoy entendiendo. Es como cuando lees una poesía, ¿no? Ningún poeta te dice, quería decir esto, ¿no es cierto? Quería decir esto y quería expresar esto. La poesía la lees y te da algo, ¿no? No necesitas explicarla. Y yo creo que eso es importante, porque cuando necesitamos explicar, quiere decir que alguito nos está fallando, ¿no? Y yo te digo eso, no consideres, por favor, que yo te quiera ni convencer, ni que te estoy atacando. Te digo simplemente las cosas que cuando yo lo he visto, siendo músico, no lo he entendido, ¿no? Entonces, eso quiere decir que algo no está muy claro, no está definitivamente totalmente claro. Ahora, tú pues, querías el contraste, querías esto, querías este otro, todo lo que tú quieras,
Pero cuando yo oigo una cosa, no sé nada, yo parto de cero como oyente. Entonces, lo que voy oyendo es una obra que hace taca, 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 tum, 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 tucu, 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 tan, tan, tucu, 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 tan, tan, y de pronto, ¡brum!, se me presenta una cueca. ¿Qué ha pasado? Me han cambiado canal. Entonces, esas son operaciones que tienes que tener en cuenta y tienes que llevar las cosas de manera que esa tu intención sea clara para el oyente, ¿no? Sin tu explicación. A veces funciona, a veces no funciona, entonces si no funciona hay que volver a insistir, hacer otra hasta que te salga bien, ¿no? De eso también, yo hace unos años, no sé si saben, organicé por tres, ¿cómo se dice? 3 versiones del concurso de composición para orquesta en Bolivia. Y la segunda versión la ganó este muchacho, se llama el marido de la chica Canelas, ¿cómo se El llama? Yankee. Miguel Yankee. Era interesante su obra, la idea me parecía interesante. Y realizándole con la orquesta hubo problemas, obviamente, porque el tipo de escritura era en cierta medida una escritura que ha funcionado en cierta medida más que todo en la música de cámara con ciertos intérpretes. Yo les voy a contar, o sea, toda la experiencia de los años 60 y 50 de la música aleatoria, ¿no? Empezaron los polacos, Lutosławski, Górecki, Penderecki. Ha sido un aporte importante para ampliar la idea de las soluciones sonoras, seguramente. Yo estaba en un ensayo, creo que ya les he contado algunos, estaba en un ensayo de una obra para orquesta de Luciano Berio. Eran 70 o 71, no me acuerdo. Y en un cierto punto había una sección aleatoria en la que en las partes el compositor dijo improvisar en este range de una quinta a los trombones. Entonces de pronto está sonando la orquesta, pim, pum, chim, pum, totim, pum, chum, pum, pum, pum. El tipo da la señal y el trombonista parte para el Berio se para y estaba pues, ¿qué diablos está haciendo usted? ¿Qué miércoles está haciendo? Estoy improvisando, yo sé hacer esto, no sé hacer otra cosa. Estoy en el range, entonces ¿qué friega? Pero no, usted no, señor, si usted quería otra cosa, ¿por qué no la escribe? Y en cierta medida tenía razón. Ahora, si tú le das ese mismo dato a un músico especialista, ha habido una época y todavía hay la de los instrumentistas compositores, ¿no es cierto? Si tú trabajas con uno de ellos, es pan comido, pues agarran y traen, realizan. Tengo un amigo, un compositor importante español que se ha dedicado mucho a eso, a los juegos gráficos musicales, ha ampliado, ha hecho inclusive un tratado de escenografía, Jesús Villarrojo. En cierta medida es y ha sido importante en su medida. Pero yo les cuento por experiencia que cuando yo dirigido por 20 años un grupo de música contemporánea, cuando teníamos que realizar una obra de estas, era con músicos que tocaban muy bien y tocaban música contemporánea, pero no eran músicos creativos, no eran músicos, eran músicos que leían su parte, no tenían la chispa de inventarse mucho.
Entonces, ¿qué les dices cuando no saben qué hacer? Entonces, empezaba, pues tenías la partitura que decía con la faja arriba que daba los segundos, por decir, ¿no? X segundos, y las flechitas con sus paralelepípedos, con lo que tenían que tocar, de segundo X a segundo tal, en fin. Al final era tan difícil que era más fácil para mí transformar esa partitura en metrónomo 60, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, darles las medidas y funcionaba mucho mejor. Ahora, como director, el resultado te gratificaba, ¿no? Que saliera finalmente algo de la partitura. Pero después, como yo me pasaba trabajo prácticamente componiendo para el amigo, pues, porque en realidad lo que él me daba era un proyecto, porque son proyectos abiertos, ¿no? Son los músicos que tienen que realizar. Entonces, también con ese tipo de actitud, tener cuidado, ¿no? Definitivamente es una idea que yo tengo personal, pero creo que no está lejos de lo que debería ser. La partitura nunca es una finalidad, no es un fin. La partitura es una referencia siempre para el músico que toca, ¿no? O sea que si yo considero la cosa así, estoy muy feliz que el músico que va a tocar le ponga algo de lo suyo. No le voy a decir, he hecho muy largo este sonido, o tenía que ser así, cuente bien, no cuente bien. Total, es parte, igual hay una parte, digamos, que tú transfieres de creatividad al intérprete, ¿no? Y el buen intérprete de todas maneras elabora por su cuenta una versión. Pero creo que lo importante sería que esto sea lo más preciso posible, porque al realizar la partitura, imagínense realizar una partitura así con la Orquesta Sinfónica de La Paz, con los músicos de la orquesta, ¿no? Que tienen que soplar en el trombón, en la trompeta. Era pues no fácil que entiendan la cosa, ¿no? Pero tampoco era, como les diría, culpa de ellos, parte seguramente, o sea, hace parte de la ignorancia o de la no conocimiento. Pero por otra parte también hace parte de los límites que te pones, ¿no? Por eso les digo, esa música funciona con intérpretes creativos, con intérpretes especializados, especialistas. Con intérpretes normales, tradicionales, eso funciona menos. Y si tu partitura la mandas a Japón y le tienes que explicar las cosas, ya no vas a poder, ya no se va a poder tocar porque necesita de tu presencia para que le expliques cómo funciona, ¿no? Entonces te estás limitando bastante, en principio, te estás limitando. Es obvio que desarrollar ese proyecto que tú tienes, desarrollar esas ideas que tú estás plasmando en tu proyecto de partitura, hay una parte del trabajo que es la parte más fregada de la composición, ¿no? Cuando tú tienes que organizar todas esas ideas que son cosas que pueden salir así o pueden salir así, ya desde el momento que tienes que escoger una solución entre 5 soluciones, tienes que tomar tus decisiones en base a ciertos principios, ciertas relaciones, con el compás anterior, con el compás sucesivo. Es el trabajo del compositor. Ese es el trabajo del compositor. Yo no les estoy dando inputs
de lo que es una actividad, ¿no? De lo que es una actividad creativa. Les digo en cierta medida profesional, ¿no? Profesional que no quiere decir que uno viva de eso. Profesional en el sentido de que tu producción se pueda tocar en cualquier lado, se toque en cualquier lado y de pronto te llegan la grabación. A mí me ha pasado la semana pasada, creo. Por casualidad, un amigo ha descubierto en YouTube una versión de un trabajo para voz hecha por un japonés. Total, he llegado a contactar al japonés. Él dice, yo canto tu obra de hace 10 años y he grabado un disco en el que está tu obra. Yo no sabía. Y lo más interesante que como buen chino japonés, el tipo todo lo que está escrito ha hecho y me ha sorprendido, ¿no? Porque las versiones que yo he controlado son mucho menos exactas de la que él ha hecho. Entonces, esa posibilidad que es parte de nuestro trabajo y es parte además del combustible de nuestro trabajo, ¿no? Porque si nosotros no tuviéramos ese combustible de que tu obra se escuche, se toque, tú sepas que se ha tocado o la escuches, tú tengas esa posibilidad de que alguien te mande tu idea plasmada que ya suena, eso te hace de combustible para continuar escribiendo. Si no hubiera eso, sería mucho más frustrante, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos que crearnos esa posibilidad de tener nuestro combustible. Y por eso les mencioné la cosa de Miguel Yankee, que era una buena idea, estaba bien realizada en lo que era un proyecto, pero que no fue fácil y seguramente no ha sido una ejecución que puede haber satisfecho al compositor, porque no se podía más que eso, ¿no? Y no era culpa ni de la orquesta ni del director, era un problema de algo que no estaba acabado, una obra no acabada, ¿no? Una idea no realizada, exacta, no una obra. Entonces, cuando la estábamos mirando en el jurado, como músicos, hemos entendido la intención, hemos entendido la idea y hemos valorado la cosa. Pero de ahí a la realización es otro trecho largo, ¿no? Ignacio, dinos algo. Algo. Potente Bolívar, viva the strongest, algo, dinos algo. No, bueno, eso es cuando mucho pasa, experiencia justamente. Algunas obras mostrar cómo nos hacían experimentar mucho con ese, digamos, lo aleatorio, lenguajes como de música, hasta y en un ensamble, claro, nos hacían como Se ha ido. Creo que le estaba funcionando mal el internet porque se oía medio mal también. Capaz se quedó sin batería, me escrito que se desconectó de golpe. Para mí que no tenía que decir y se ha apagado su... Dios. Nachito es mi amigo, por si acaso. Se nota. Ahí está volviendo. Miski, está volviendo ya, ya. Nachito, no tengas vergüenza, pues. sí. No, la cosa es que, bueno, así probar con la escritura de música hacía un resultado bastante atroz, a tal punto que directamente, no sé, el vibrafonista se ponía a tocar glissandos, como hay un par de notas que uno indicaba para tocar, se ponía a hacer glissandos porque ya ni lo veía. Como que, bueno, ahí creo que lo mejor es realmente escribirle todo, porque, y eso que era un vibrafonista especial en música contemporánea, especialista, todo lo que sea, pero
que no, realmente no da mucho resultado. Así que Pero, bueno, en realmente todo caso, hay que... perdón, escribir todo lo posible, ¿no? Hay cosas que a veces también, yo me acuerdo, un compañero poco más viejo que yo se graduó unos 5 años antes que yo, y yo me acuerdo que fui a ver su partitura de graduación para orquesta y tenía el gong, tenía un signo como, vamos a ver si logro hacer, a ver, compartir, compartir, compartir. Entonces el gong hacía esto. Para mí era un signo rarísimo, ¿no? Pero si piensan bien, era con una baqueta de metal, tipo un clavo grande, y lo que él hacía en el plato, el gong, hacían rum, 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 y ese wow, 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 era efectivamente el signo cabal, ¿no? Entonces, pero ha debido pensar un poco el amigo para decidir que ese era la representación de lo que quería que suene, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomarse ese trabajito. Yo creo que ese consejo no dejaría de darles, ¿no? Ahora, en lo que se refiere, siempre vuelvo a Miski, no estás hablando para nada vos, aparte el dulce de tu presencia. Misty me acaba de decir que se ha tenido que retirar 5 minutitos. Ay, 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 ya. Le digo cuando vuelva. Ya. Me refiero al tema que ha solicitado Moisés, ¿no? Con su reflexión sobre la idea que él ya tiene. Es siempre, a mí me ha sucedido una vez empezar una pieza y a desarrollar el material. Y ese material desarrollándolo, imagínense, en tres hojas de pentagrama, ¿no? Y cuando he ido a realizar, o sea, que yo he empezado la obra pensando de desarrollar esas 3 páginas de eventos que había encontrado. Lo que pasa es que, imagínense, 1/3 de la primera página ha sido al final la obra acabada, porque no daba más tiempo. O sea, hubiera durado 4 horas, ¿no? Entonces, he tenido que resumir en la primera parte, que era la parte esencial, la idea esencial, y decir, bueno, esta era la idea, no nada más vamos a dar la idea y no lo vamos a desarrollar. Y dura igual 8 o 9 minutos, ¿no? Es una obra es como un concertino para piano y un grupo de cámara con flauta, clarinete y violín, cello y contrabajo. Violín, viola y cello, perdón. Entonces la idea es la fantasía sonora, lo que quiero que suene, era simplemente que el piano hiciera solamente el solista, que en general tiene que hacer maravillas, la maravilla que hacía era simplemente hacer resonar su piano. Con poquísimo que se oyera. Y lo poco que tocaba tenía que tener una cierta calidad, un cierto calibre de toco, ¿no? De toque, para que esa calidad cree las resonancias más extensas. Entonces, ese material es simplemente una elaboración, de alguna manera,
de la nota do. El grupo de cámara está organizado como una mini orquesta, o sea, vientos y cuerdas, no está como instrumentos individuales, sino como pequeño grupo. Entonces las cuerdas tenían que ser un nivel de resonancia más evidente. Entonces con los armónicos de do, obviamente. Y la flauta y el clarinete hacen una especie de trenza sonora de pequeñas melodías disonantes con los últimos armónicos de do, con si bemol, la, si, si bemol, juegan con eso. Entonces se puede decir que la obra es como ver un do con un microscopio, ¿no? Pero es un do. ¿Cómo se llama? Y la forma nació después de esa secuencia del piano, de esos 3, 4 acordes que son una especie de random. Y me salió la forma pasacalla, en el sentido de que la pasacalla es como un tema sobre los que siempre hay encima variaciones diferentes, ¿no? Entonces, esa era la idea un poco. Aquí está la pasacalla. Pasancalla, aquí está. Ups, ups. Lo están viendo, ¿no? Sí. Ya. Obviamente, al principio, lo que es urgente, lo que necesito es definir esa nota do. Entonces, la nota do en armonía la defines cuando dices qué cosa es la tonalidad. La tonalidad, la tónica, es un sonido que está suspendido entre 2 quintas, ¿no? Entre el sol arriba, que es la dominante, y el fa abajo, que es la subdominante. Entonces, esos 2 extremos tienen al medio suspendida la tónica. Entonces, lo que hago primero es eso, jugar con esta cosa de las do, el sol y el do sobreentendido. Estos son todos armónicos de do. Y aquí empieza fa, fa sol, do, sol fa, do. Entonces ya está dada mi cancha. Y aquí empieza el tema de esos acordes, picos, pequeños acordes que dan esas resonancias. Noten que yo he puesto desde el principio el pedal tonal. Aquí ven, do, mi, sol, do. Estas notas las teclas están como si estuvieran bajadas sin sonar. Entonces, cuando tocas un armónico de do, esto va a sacar sonido del piano. Entonces, aquí estoy presentando la secuencia, el tema, digamos, de lo que son las secuencias de los bicordes que hacen resonar el do. Aquí hay una extensión. Y toda esta zona es de jugar con esos sonidos, haciendo, como cargando la resonancia del piano, ¿no? Y aquí empiezan esos armónicos superiores, si bemol, pequeños fragmentos
la, y. Esto va subiendo también poco a poco. Y aquí entra esto que son prácticamente es la tercera, que es mi intervalo de estos cosas, rellena, ¿no? Pararán, pararán. Es la misma, el mismo elemento en horizontal. Tin, tan, pirarín, tan, tan, tin. Y estas se van disparando poco a poco en toda la tesitura del piano, ¿no? Van subiendo, se va extendiendo la secuencia de los sonidos por terceras. Ven que las cuerdas simplemente hacen de cajas de resonancia, no hacen nada más que eso. Eso es importante en la instrumentación, que cada instrumento, que cada grupo instrumental advenga, o sea, desarrolle una función específica, ¿no? Y eso se entiende mejor, eso lo tiene muy claro en las grandes obras para orquesta de Mahler, de Bruckner. Lo que va creciendo es esta parte del desarrollo melódico de la flauta y el clarinete, y de pronto estos que, no sé si han notado, estas secuencias poco a poco de armónicos van ganando sonidos reales, ¿no? Y sonidos reales, armónicos, mezcladitos, hasta llegar a ser solamente sonidos reales, y estos sonidos se coagulan en estos acordes aquí. Estos ya se han desarrollado más. Aquí todo suena mucho más. Pero el piano, noten que el piano siempre está haciendo la misma cosa, como generando sonido, ¿no? Aquí empieza un poquito a ganar, miren, aquí está esto, aquí está, como un reflejo de lo que hacían los instrumentos de viento, empieza a elaborar también en pequeñas partes, aquí miren. Más que todo, más que elaborar, a repetir, ¿no? A jugar con esos elementos. Y aquí empiezo a introducir en los arcos, en las cuerdas, un elemento nuevo que es este glissando. Que va a ser útil a la especie de cadencia a un cierto punto que hace el piano. Aquí está. Esta es la parte en la que el piano hace la parte del solista realmente. Run, run, run. Y toma todos los elementos que han estado girando en la obra, se coagulan en la especie de cadencia del piano, ¿no? Y cuando termina esa cadencia, prácticamente está terminado el discurso, una especie de memoria. Y termina. Nos podemos hacer oír, ¿ok? Vamos a ver. A la pasacalla tengo que ir un ratito a YouTube.
Para compartir, ¿cómo tengo que hacer? Espera un ratito. Saca aquí, ok. Saca aquí y ahora esto, hago esto. No es eso. Hago ahora compartir esto. La interpretación no es de las mejores, no han entendido las cuerdas que tenían que ser en piano, pianísimo, con siempre tener soporte, y eso le quita mucho a la idea, ¿no? Pero igual que se entiende. ¿Se oye? Sí, se escucha.
Ok. Bastante simple la cosa, ¿no? No es nada trascendental, pero me parece clara la idea, ¿no? Es bastante un sonido como no amplificado, como diría yo, como inflado, ¿no? Esta es la idea. Es este do, simplemente el do del principio al fin. Entonces, a veces eso es simplemente para explicarles que no es necesario muchas ideas, ¿no? Basta una idea y, eso sí, puntos de vista N sobre la misma idea. Esa es la fantasía, tener tantos puntos de vista sobre una idea, no tener tantas ideas. Porque con dos ideas puedes hacer maravillas, con una idea, y tomarlo siempre un poco. Por eso yo decía a Moisés antes esa cuestión de considerar una poética como un punto de referencia. Más bien tomar en cuenta siempre cada composición como un tentativo, como quién sabe, ejercicio es una palabra un poco reductiva, ¿no? Pero casi sí como un ejercicio, como una exploración, como una investigación sobre en este caso era una exploración sobre las posibilidades de hacer todo con un sonido único, ¿no? Y esta experiencia después te da la pauta para poder utilizar en contextos más amplios esas soluciones que hace un poco las cosas que te han funcionado bien de una pieza, te las guardas como parte de tu menú, ¿no? Y esa es un poco la actividad de la composición, de poco a poco, cada día, ir enriqueciendo tus propias experiencias para nuevas experiencias, ¿no? ¿Ha vuelto la Miski o no ha vuelto la Miski? No ha vuelto. Bueno, Maestro, chicos, sí. yo quería hacer, a ver, perdona, dos preguntas. La primera es si te podía mostrar, porque ya he sacado foto de lo que había avanzado. Y la segunda es, en este tu proceso, digamos, compositivo, tú en algún momento tienes pensado, digamos, un punto climático específico donde quieras llegar con tu música y de ahí, o no, o simplemente planteas la sonoridad como te va viniendo con la sintaxis que vos decías, Yo que te da la misma, el más... personalmente, yo no administro un poco a medida de que va viniendo la cosa, ¿no? No tengo un proyecto general, digamos, de que aquí ha de ser el punto clímax y aquí ha de ser el punto X, o eso un poco cómo se va presentando. Hay una cosa que ha escrito una música, una compositora, una presentación de un programa y que habla de esta cosa que a mí me hace mucha gracia. Esto está en italiano. En castellano, ¿dónde está pues? El sonido autógeno. Ah, sí. Bueno, finalmente, lo que ella dice finalmente es, aquí está en italiano, vamos a traducir. Mm, el sonido autógeno, ¿dónde está? Mm, mm,
La cosa, dice dos cosas importantes que me parece para entender un poco, ¿no? Dice que no vale la pena analizar lo que yo hago, ¿no? Mi música con términos y con medios de tradicionales de análisis. Entonces, lo que hay que, dice ella, hay que dejarse llevar por la escucha nomás, por como cómo fluye la música. Y lo que ella le ha achuntado, yo no se lo he dicho, lo dice ella, oyendo y viendo las partituras, que lo que yo hago es el sonido que genera sí mismo, si quieres, ¿no? El sonido que genera sus posibilidades y de esas posibilidades vuelves a otros sonidos, descubres otros sonidos que se generan y que el flujo finalmente dice que al final cuando la transformación es continua tal que no te das cuenta del tiempo que transcurre más bien del espacio y que al final de la pieza, cuando la pieza termina, podría volver a empezar y no te das cuenta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no hay precisamente un lugar en el que hay, indudablemente los hay, más de uno, ¿no? Pero no están preventivados, no están proyectados a priori. A medida que el material se va densificando, eso te sugiere una dinámica de sonido que te lleve a explosiones, digamos, ¿no? Pero eso a medida que el sonido se va inflando, el sonido mismo, no está, yo no decido aquí voy a inflar para llegar a esto, no, eso no. Eso hay, pero se determina en el desarrollo en el transcurso de la obra, digamos, ¿no? No necesariamente, es una característica personal, si quieres, ¿no? Si tienes un proyecto en el que tienes que llegar a un punto, yo les he contado ya que me ha pasado una vez, que un error garrafal que me ha costado mucha plata, de una pieza para cuarteto que tenía que durar media hora y cuando después de 20 días de trabajo me he dado cuenta que duraba ni siquiera 30 segundos. Entonces, yo creía que duraba 20 minutos, pero duraba 30 segundos. Lo que pasa es que he densificado todo ahí mismo, he ido aumentando, era una hoja negra prácticamente la partitura. Entonces, en la desesperación, ese proceso paulatino que llevas de desarrollo, lo que he hecho para poder salvarme, he hecho el contrario, era como un ovillo que he ido desovilando poco a poco. Pues en vez de armar, he desarmado, ¿no? Ha sido el proceso opuesto, si quieres. Pero eso es precisamente gracias al hecho de que no tenía un proyecto ¿no? Predeterminado. Pero eso es un modo de trabajar, no quiere decir mucho. ¿Por qué te costó mucha plata? Porque pagaban 800 euros al minuto y tenía que durar media hora y al final yo le he hecho durar 24 minutos y he perdido algo como 8.000 euros. Por ocioso, pues, por vicioso, ¿no? Porque me he entusiasmado con la cosa y ahí, dale, ahí mismo, ¿no? Eso pasa a veces también, se te va la mano, ¿no? Es interesante, importante, ¿no? Es importante poco a poco de adquirir, porque tengan en cuenta, muchachos, una cosa, que si tú eres un músico profesional, tienes que administrar tu oficio a tu creatividad y tu creatividad. Entonces,
si te piden una pieza para 50 tambores y tú no tienes ninguna gana de hacerlo, pero te lo van a presentar en un contexto X y te pagan, etcétera, tienes que hacerlo. Y no tenías ninguna idea de cómo hacer una pieza. Entonces, ahí entra el oficio, ¿no? El saber manejar las cosas. Partes sin ideas, lo empiezas a hacer y alguna idea nace y te administras y bueno, haces. Y a veces tienes la suerte de poder desarrollar una fantasía tuya, ¿no? Sin que nadie te la haya pedido, pero después de repente te lo tocan igual. Pero tienes que balancear entre estos dos elementos, estas dos situaciones, ¿no? Una que es la situación de oficio y otra la situación del deleite creativo, ¿no? No todo lo que haces es una maravilla que te has inspirado, qué sé yo. Pero por eso digo siempre, hay dos niveles de fantasía, ¿no? La fantasía pura y el otro nivel de fantasía que es el ingenio, ¿no? El saber manejar, saber armar las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender las dos cosas, sobre todo aprender el ingenio, porque la fantasía, entre comillas, lo que decimos talento creativo, lo que eso cada uno lo tiene a su manera y en su medida, ¿no? Pero si tú tienes mucho talento y no tienes oficio, no vas lejos. Va más lejos uno que tiene oficio y tiene menos talento, porque sabe resolver las situaciones, sabe encarar las situaciones. Yo tengo un compañero de conservatorio, muy buen compositor, es de mi edad, pero no era porque ha muerto, es que ha dejado de escribir después de 5 años que empezó, porque era muy talentoso, pero tan poco práctico, tan inspirado, si quieres, que para escribir una nota y poner forte, mezzo forte o fortísimo, él dudaba a las 12 de la noche ponía F. Miraba, o volvía a imaginar. A la 1 de la mañana le ponía FF, 2 Fs. Y seguía mirando. A las 3 de la mañana ponía MF. A las 4 de la mañana borraba y se iba a dormir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha empezado a fallar a las fechas en que tenía que entregar sus trabajos, ¿no? Primero ha empezado a entregar hasta la primera parte, hasta que aprendan la primera parte voy a acabar la segunda, y acababa la segunda el día antes del concierto, recién estábamos leyendo, estaban ensayando. Entonces no puede ser profesional de esa manera. Y él ha dejado de escribir. No ha combinado bien esa parte práctica del oficio, ¿no? Él quería que cada obra sea muy significativa de lo que él pensaba, de su imaginación, de su fantasía. Pero no puedes hacer siempre así, ¿no? De hecho, los compositores, los más que tienen más compromisos, responden casi siempre, ¿no? Manejan la misma cosa por mucho tiempo, siguen haciendo acá, copian de una partitura de otra, y a veces tienen también sus ayudantes, ¿no? Sus asistentes que son los que componen. Él les dice, quiero una cosa así, así, este es el material, desarrollámelo, y van y ven si está bien o no está bien, a corregir. No hacen ellos dan el visto bueno, ¿no? Porque no puedes sostener un nivel creativo si no tienes un oficio. Olvídense. Por eso es que yo les insisto, trabajemos en la cuestión oficio, porque la cuestión fantasía la tienen ustedes, nadie ni les va a añadir ni les va a quitar eso, ¿no? Bueno, aquí hay un chat. ¿Quién es? Decía Miski que disculpe por la pequeña ausencia. Ya. Bueno, ya que tenemos muchas ausencias, traigan trabajos todos, ¿no? No digo
Andrea, Leonardo. Si quieren, vemos cosas que tienen, no hay problema, ¿no? Andrés creo que ya lo tenía la imagen. Andrés, ¿cómo es? Así que te lo muestro, sí. ¿Puedo compartir de acá en Simar? Sí, está ¿Yo? todo el mundo habilitado para compartir. Ah, dale. Entonces, a ver. Upa. Se está compartiendo ahí el periódico. A ver. Sí, ¿Lo tienen? sí. Bien. Entonces, bueno, para comenzar, me iba a basar en algo bastante simple, que bueno, la otra vez veía que, por ejemplo, Nachito comenzaba con una idea de una quinta y para, y a mí también me seduce la idea, digamos, de comenzar con una sonoridad específica. Y en este caso, la que, digamos, a mí me atrae más es una quinta, pero una quinta tocada con distorsión y en guitarra eléctrica. Entonces voy a partir de esta quinta. ¿Se ve mi cursor? Sí, Sí, vemos. No sé si, bueno, la, mi, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, se ve. ¿sí? Ok, ok. Se ve todo, se ve tranquilo. Ah, Ander se ha interrumpido. Debe estar con conexión lenta, pero ya vuelve capaz. Que tenemos hoy en día, que no es el mismo de hace 50 años y mucho menos de otros tiempos, ¿no? Cuánto hoy en día nosotros podemos percibir muchas más informaciones, pero no podemos profundizar. No tenemos la paciencia de profundizar. La gente no tiene la paciencia de profundizar. Desempolva, ¿no es cierto? Más que rascar, desempolva, ¿no es cierto? Entonces, no es que tú tienes que, como dice, ser acondescendiente con eso, ¿no? Pero tienes que medirte con eso y después tomas tus medidas. ¿Le vas contra o le vas a favor? Tienes que saber qué estás haciendo. No necesariamente, es lo que yo hago, por ejemplo, te digo, tiene un desarrollo muy lento, ¿no? Para lo que es hoy en día. Es una música que tienes que oír con un poco de marihuana, te sale una maravilla. Pero a la música esquizofrénica de Ferney, que requiere esa velocidad de percepción. Entonces, pero eso ya es una cuestión también, por una parte personal y por otra parte también, si quieres, de política, ¿no? Si yo soy contra este sistema, tengo que hacer cosas que estén contra ese sistema. Pero es una cuestión, te repito, muy individual, muy personal. No es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Entonces, tomar las medidas, chicos, de lo que quieren hacer y sobre todo, tengan en cuenta pocas informaciones y aprofundizadas. Esa es un poco la tarea, sería en este momento, ¿no? Tómenlo como un... Cuando haces la escuela, el conservatorio, tienes que hacer ejercicios de corales, de armonía. Este es un ejercicio más. Pónganle de esa manera este evento de encontrarnos como un ejercicio de otra cosa, pero ejercicio, ¿no? No nos pongamos en la idea de tener que resolver los problemas estéticos del siglo XXI. Eso ya es otro cuento, ¿no? Pero sí, aprovecharemos que sea para afinar, para desarrollar un poco más del oficio. Y a través del desarrollo del oficio también se van a ir dando cuenta de sus intereses más profundos, porque cuando tienes que descartar y te das cuenta cuánto te duele renunciar a ciertas cosas y cuántas cosas no puedes o no quieres renunciar. Entonces vas afinando también ese aspecto
de tu, de tu música, ¿no? Un momento. Con el tiempo me he identificado con, no sé si se acuerdan, han visto los Aristogatos de Walt Disney. Ah, sí, sí. Es buena película. El mayordomo se llamaba Edgar, ¿no ve? Sí. Yo soy el mayordomo de los perros y de los gatos. Bueno, entonces en eso quedamos, chicos. Por favor, pues 15 días son bastantes para hacer algo, ¿ya? Trataremos de concretizar porque sobre lo concreto hablamos, hay mucho más argumentos, ¿no es cierto? ¿Ok, Ignacio? Hey. Creo que ha puesto foto de Ignacio, no Pues su habla. foto, pues. Ah, no es bueno, solo vi la conexión. Ya, ok. Igualmente, Guillermo, si quieres, igual a Miski, si quieren charlar de algo, tranquilamente lo hacemos, pues no hay problema. ¿Ya? Ya, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Ha llegado el Álvaro Zelaya, pero venía a despedirse. Disculpas, maestro, qué olor. Y a todos también disculpas. He tenido que ir de emergencia al odontólogo porque no he dormido con dolor de muelas. Lo siento mucho. La siguiente sesión voy a presentar trabajo. Ya, eso es porque estabas tratando con disonancias de semitono. Ucha, no, ya soy muy Proba bueno. con la tercera menor, vas a ver qué te va a pasar. ¿No? Mejor con la cuarta aumentada nomás ahí. No, con la cuarta aumentada te va a dar, se van a inflamar las encías más. Por ahí me anestesia más bien. Sí. Bueno, ok, entonces. Y yo me he confundido, había otra persona que se llama André Álvarez. No es Andrea Álvarez, es otra persona o es la misma. Es la misma, creo, maestro. Ah, porque había otro cosa ya. Muy bien, chicos, entonces. Nos vimos de aquí a 15 días. Con trabajitos, por favor, Álvaro. ¿ya? Ok, maestro. Ok, Gracias. maestro, muchas gracias. Ok. Hasta luego a todos. Gracias. Tengan buenas tardes. Chao, Abrazos maestro. a Nos Chao, vemos. todos, chicos. cuídense. Chao, chao. Hasta Chao, luego. chao. Que estén bien, chao.